Buenas tardes, somos Tania Alo y Laura Mercader del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona y a continuación vamos a presentar nuestra comunicación titulada Cuerpos que acogen, subjetivación relacional en los autorretratos maternos de Giovanna Fratellini, Elisabeth Louis Vigée-Lebrun y Marie-Nicole Dumont. El sujeto masculino moderno nace en una habitación aislada, en una torre palaciega Montaigne o en una celda castrense de Descartes. Pensar no tiene para ellos nada que ver con el contacto con el mundo. Descartes descubre su método filosófico preservado de las necesidades del cuerpo. ¿Qué le habrían dicho ambos a sus respectivas madres, Antoinette López de Villanueva o Jeanne Brochard, si los hubieran interrumpido para llamarlos para comer o hubiesen escrito algún que otro libro de consejos para ellos? La madre de Cristina de Pizan, de nombre desconocido, lo hizo sin queja alguna por parte de la hija. Absorta en el estudio de las artes liberales, en un cuarto repleto de libros, Cristina es interrumpida por la vida material representada por la madre. La hija no rechista, la integra en su escritura. La madre es el mundo del afuera, el alimento corporal, es sociabilidad femenina y también enseñanza. La misma Cristina escribe un libro de enseñanzas morales para su hijo. Este episodio que inaugura el libro de la ciudad de las damas, de Cristina de Pizan, sirve como punto de partida a la reflexión sobre cuatro autorretratos en los que las pintoras del siglo XVIII, Giovanna Fratellini, Elisabeth Louis Vigée-Lebrun y Marie-Nicole Dumont, se pintan como madres, cuando madre no es función biológica, sin entidad y estatus público, como dictan los textos masculinos del pensamiento occidental, sino el nombre de la subjetivación relacional, corporalidad amorosa y lugar de enseñanza, como anuncian estos cuadros junto a muchos escritores femeninos contemporáneos. La autoridad materna que muestra Cristina de Pizan en su libro también se encuentra en los textos y las pinturas en que las mujeres letradas europeas de los siglos XVII y XVIII se ponen en juego como madres. Muchas se autorrepresentan como madres en múltiples de los géneros de la escritura del yo, a cuya eclosión y enriquecimiento contribuyen. Escriben memorias, narrativas autobiográficas, ensayos, novelas, panfletos, cartas, poemas, diarios, historias, crónicas personales y familiares, libros de viaje o libros de avisos para sus hijos e hijas. Los autorretratos forman parte de este universo de escritura de la autoconciencia femenina. Dos fenómenos de esta cultura textual conectan directamente con los autorretratos de Fratellini, Vigée-Lebrun y Dumont. Por un lado, los conocidos en el ámbito inglés como legados maternos, donde se muestra la necesidad de enunciación autoral materna. Por otro lado, la feminización de la llamada escritura autobiográfica, en la que se indica la conciencia de las mujeres de su valor en el mundo. Como apunta la historiadora Marina D'Amelia, cuando las investigaciones históricas se desplazan del ámbito jurídico y textual masculino a través del estudio de los escritos de las mujeres, se muestra una autoridad materna que no está en las leyes ni en los tratados médicos o de educación masculino, sermones, libros de instrucciones y de consejos domésticos o manuales para jueces. La institucionalización social y moral de la maternidad patriarcal es un fenómeno contemporáneo al de los escritos de las madres y los cuadros de estas pintoras. A pesar de ello, lo que muestran estos textos maternos y los lienzos de las pintoras es que en la Europa del siglo XVII y XVIII existe una cultura femenina sobre el maternaje. Por eso es necesario que nuestro mirar histórico atraviese la letra masculina para fijarse en lo que dicen las obras de las mujeres sobre ellas mismas. El caso de Louis d'Épinay es paradigmático porque configura el perfil de una madre con agencia activa que se ocupa de sus hijas e hijos, se preocupa de los contenidos de su educación y reflexiona sobre los fundamentos de la enseñanza y sus objetivos. Épinay presenta a una madre pedagoga en la época del nacimiento de la pedagogía como método educativo que se pregunta por la formación de ciudadanos y ciudadanas libres. Los dos autorretratos de Vigée-Lebrun con su hija Julie y el de Dumont con su bebé responden a este perfil de madre, madres presentes en la vida de sus criaturas, madres que hacen de su maternaje una decisión, no el destino de las mujeres, como escribe Jean-Jacques Rousseau.
La autoridad materna de estos textos y cuadros expresa una subjetividad relacional que nada tiene que ver con el sujeto solipsista masculino cartesiano. En la versión castellana del ensayo de la desaparición del sujeto, Christa Burger propone investigar paralelamente al nacimiento de este sujeto autorreferencial la emergencia de una subjetividad distinta, relacional y emocional, explícita en los escritos de algunas mujeres francesas de estos siglos. En las cartas que la marquesa de Sévigné dirige a su hija Françoise Marguerite, Christa descubre que la existencia de la madre, lectora del discurso del método de Descartes, se configura a través de la hija. La hija existe, luego la madre. En una carta fechada en mayo de 1680, durante un viaje en carroza a la Bretaña, Madame de Sévigné sentencia a su hija. Así que, ni bien, pienso, luego soy. Pienso, con ternura, luego la amo. Para la marquesa, pensar implica un tú. Pensar para ella es siempre pensar a alguien y con alguien, pues el corazón se pone en el lugar de la razón hasta configurar su ser. El amor, dice Christa Burger, es el único contenido de la vida del corazón de Madame de Sévigné. En sus primeros libros pedagógicos, Louise d'Épinay convierte el amor de madre en uno de los fundamentos de la educación. Considera la ternura y el amor como las claves del aprendizaje. Los cuadros de Fratellini, Vigée-Lebrun y Dumont confirman que el amor materno es una invención de las mismas mujeres, al hacerlo practicable y representable desde su propia agencia. En las obras que analizaremos a continuación, observaremos las maneras en las que las tres artistas se representan y autodefinen a la vez como artistas y como madres a través de los gestos, las acciones, las miradas y en la involucración de los cuerpos, pintura mediante. El autorretrato de Fratellini pintando a su hijo y discípulo Lorenzo María lo realiza durante su madurez, cuando su carrera está ya plenamente consolidada. En ella se autoriza como artista y como maestra. A diferencia de Lebrun y Dumont, el hijo solo aparece representado, aunque intuyamos su presencia como modelo y ambos tomen contacto mediante la caricia del pincel, con el cual Giovanna lo crea de nuevo. Además, no observamos la relación materno-filial durante la etapa infantil, pero los signos de la pintura nos permiten deducir los frutos de tal doble vínculo afectivo. En comparación con los retratos realizados por Fratellini a lo largo de los años, de sonrisas y miradas en su mayoría más contenidas, detenidos los cuerpos, aunque vivaces, en la pose estática para la adecuación al retrato, en este caso presenta un mayor dinamismo, con la acción del pintar, pero sobre todo con el giro del cuello del artista para dirigir su mirada hacia el espejo, hacia el espectador. Su hombro izquierdo, que sostiene la paleta y los pinceles, apunta al caballete, y su rostro iluminado se eleva para mostrar su efigie a tres cuartos, como es habitual en los retratos de la época. La cinta azul ondeante que recoge y se trenza entre los bucles de su cabello, al vuelo en su parte inferior, da cuenta de este movimiento súbito y a la vez dota de más espontaneidad a la expresión del artista. Las miradas de Giovanni y Lorenzo no se cruzan, sino que se encuentran con la del espectador en un triángulo que conduce hacia el exterior de la composición, invitándonos así a formar parte de este espacio íntimo a la vez que laboral. El cuerpo del artista y el caballete con la miniatura ocupan casi la totalidad de la obra. El fondo neutro, con las mismas tonalidades del vestido del artista, no ofrece más detalles sobre el espacio de trabajo. La espontaneidad de las sonrisas, como hemos mencionado, más acusadas que las de los otros retratos, dotan a ambos de una expresión muy similar, la una como reflejo de la otra, y evidencian así el afecto y la complicidad de una relación que entre ambos han configurado a lo largo de los años. Sugieren que madre e hijo, más que posar para la pintura, se encuentran en ese momento en agradable conversación. De este modo, pasamos a formar parte de la obra, participando en cierta medida de ese encuentro a la vez distendido y profesional que parece hayamos interrumpido. En la obra de Elisabeth Vigée-Lebrun, incluidos los autorretratos con su hija Julie, ha sido profundamente estudiada y analizada bajo diferentes interpretaciones. Sobre la presente obra se han destacado, por ejemplo, que aúna la tradición de medirse con los considerados grandes artistas del pasado, en este caso Rafael, con cuya Virgen de la Silla presenta algunas similitudes formales, y la representación de la feminidad aceptada en su época, centrada en la ternura maternal en boga durante la Ilustración, esto es, como un arma útil en la negociación artística del momento.
Se la ha relacionado también con el sentimentalismo rusoniano de la buena madre, indicando que Lebrun no habría reparado en las contradicciones que implicaría la admiración por el filósofo con su posición monárquica, así como con sus aspiraciones profesionales que le harían, incluso, sentir el fracaso del ideal de maternidad. Dicha lectura no tiene en cuenta la tradición textual y práctica femenina respecto al amor maternal que ella misma encuentra, elabora y configura, practicándola fuera de los sexos preceptivos y mostrándola en su obra. También se ha indicado cómo, al encarnar, en lugar de imitar, modelos como el de la Virgen con el niño, la gracia y la belleza que ella misma personifica, han subvertido los imaginarios tradicionales sobre la pintura y creado los propios. Efectivamente, la unión de los cuerpos de madre e hija se hace más patente en la obra de Lebrun. Se apoyan la una en la otra, incluso ambas se funden y confunden en los ropajes y la silueta. La sonrisa del artista, similar a la que imprime en otros autorretratos, si bien puede asociarse a la amabilidad no amenazante que encajaría en las expectativas sociales, refleja sobre todo la felicidad y placidez que encuentra en la existencia de su hija, tal como afirma en sus memorias. Bien, mi hija, nos dice el artista, la felicidad de mi vida. La niña, aunque no sonríe, responde al abrazo de su madre acomodando a él su cuerpo y reposando la mano entre el pecho materno y su mejilla ligeramente ruborizada. Encuentra ahí la calma y el bienestar del afecto compartido. Asimismo, las miradas frontales sugieren la presencia de un espejo, el lugar en el que las de ambas, pues, se encontrarían y reconocerían como individuos y en su mutua relación. Por último, la autora en sus ocupaciones, de Marie-Nicole Dumont, incluye al artista en su dedicación a la pintura, como en el caso de Fratellini, y también la presencia en su mismo espacio físico de su hijo Aristide, como en Vigée-Lebrun. Atareada en ambos quehaceres, el materno y el artístico, Dumont, en su desplazamiento a través del estudio, ocupa el centro de la composición, entre la pintura y el bebé, sus dos criaturas, a las cuales atiende a la vez. Pese a su reducido tamaño, la obra ofrece una visión detallada y compleja de la habitación, en la cual quedan confundidos el espacio doméstico y el laboral. A simple vista, los objetos de la estancia siguen el ajetreo alegre de Dumont en una suerte de desorden controlado. El armario abierto y lleno de libros, el libro en la silla encarada a la cuna, en la que se apoya una carpeta desanudada repleta de obras, parcialmente tapada por la sábana de una cuna que cuelga. La partitura con una página a medio pasar, la pintura en que trabaja encajada entre el instrumento musical y su banqueta. Pero es precisamente esta disposición la que le permite ofrecernos múltiples perspectivas del espacio que ocupa, recogiendo diferentes rasgos de su personalidad, procedencia e intereses. A la vez, la obra remite a los retratos de familia burguesa y sus costumbres, incluida la educación de los hijos, habitual en el siglo XVIII. Los tres miembros de la familia están en el mismo eje, que asciende en diagonal. La madre y el hijo, cuyos vestidos blancos y carnosidad reciben la luz que los destaca como cuerpos vivos entre los objetos inmóviles. El padre de la criatura, el también pintor François Dumont, representado en el lienzo en que ella trabaja. El bebé de meses comparte el espacio de su madre, sin rivalizar con él. Reclama la atención materna no solo con los brazos extendidos, sino con el resto de su cuerpo, que de la cabeza a los dedos de los pies apunta hacia la madre, quien a su vez inclina su brazo y su busto hacia él. Pero lo hace el bebé con la alegría del que sabe, porque está acostumbrado a ello, que será atendido. Dumont consigue con su composición, en definitiva, mostrarse orgullosa como profesional y como madre, capaz, más que de compaginar sus ocupaciones, de integrarlas consiguiendo que incluso se enriquezcan mutuamente. Ofrece a su hijo la temprana familiaridad con la que será su educación, un ambiente cargado de afecto en el que, siendo sus demandas escuchadas, el niño podrá participar activamente. Ser madre en la Europa moderna implica a las instituciones sociales, al orden simbólico y a la configuración de la subjetividad. La maternidad es un universo de prácticas culturales que cambian histórica y geográficamente según tradiciones y legislaciones. En la Francia de Dumont, las madres burguesas se imaginan como esposas, asumen responsabilidad social y son conscientes de su legado simbólico. Esto es lo que muestra su autorretrato. En los circuitos aristocráticos de las cortes médicis y francesa del siglo XVII, la misogamia abunda entre muchas damas de la nobleza. Los cuadros de Fratellini y Vigée-Lebrun muestran la madre antes que la esposa. Estas tres pintoras articulan formas de autorrepresentación, de autoconciencia y subjetividad materna. Autorizándose en la pintura como madres, se autorizan en el mundo. Fue su elección.
La pintura de autorretratos es siempre intencional. La elección de estas madres pintoras fue hacer de la pintura un lugar para mostrar el valor que tiene para ellas maternar. Muchas gracias por vuestra atención.